Me siento un poquito quizá como Frank Sinatra, que esta es la tercera vez que predico y siento que está llegando a su fin. Pero espero que no lo haya hecho a mi manera, sino a la manera del Señor. Bueno, cada vez que preparo un sermón o una enseñanza, no sé ustedes que lo hacen también, yo me siento más confrontado que quizás cualquier otra persona que escucha la enseñanza. No sé si alguien puede entender lo que estoy hablando. Y me siento así hoy día. Me siento así desde que empecé a predicar de la primera carta de Juan. La verdad, es así. Y bueno, esta semana que mientras preparaba, me acordé de algo muy importante, de eso, justamente eso, que yo necesito hacer justamente lo que yo estoy entendiendo y escuchando de la palabra. David siempre dice esto a mí cuando hablo con él. No sé si es de él o de otra persona y él la robó, pero él siempre dice, si el viernes o el sábado, cuando uno está preparando su enseñanza o su sermón, si no te sientes que Dios te está corrigiendo, entonces algo anda mal. Y yo me siento así, justo hoy día. Que no de que algo ande mal, sino que me siento confrontado y corregido. Me sentí que Dios me estaba corrigiendo esta semana, mucho en lo que estaba preparando. Y esto tiene también una conexión con la serie que he estado predicando, de la primera carta de Juan, que Juan habla de varias cosas a los Efesios. Creemos que él estaba hablando a los Efesios, pero a personas por ahí. Y mucho de lo que él habla se trata de andar en luz, de andar en amor y de andar en obediencia. Y la última vez que prediqué sobre el mandamiento del amor que Juan está hablando aquí. Y nosotros podemos ir de vuelta a su carta, o sea, no a su carta, sino a su evangelio, donde él habla de este mismo mandamiento del amor, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Él está, por supuesto, dando eso a sus discípulos, pero nosotros podemos también tomar eso, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros como el Señor nos ama a nosotros. Y aprendimos ahí que esto no siempre es fácil hacerlo. Jesús no solo hablaba del amor, sino Él vivía ese amor. Sirvió a los demás, por supuesto, y tocó a gente que quizás el resto del mundo no quería tocar, no quería hablar con esa gente. Y perdonó a esa gente, perdonó a todos. Y hasta dio su vida por nosotros en la cruz. Y ese es el verdadero amor. El verdadero amor es algo que sacrifica. El verdadero amor es algo profundo. No es solamente hablarlo y decirlo, sino se requiere de nosotros de hacer algún tipo de acción. Es algo real que nosotros no solo podemos hablar, sino algo que podemos también tocar y ver. Y también vimos que el amor no es solo un sentimiento bonito, es una señal que estamos caminando en la luz. Si decimos que estamos con Dios, pero no amamos a nuestro hermano, entonces, como dice Juan ahí en esta primera carta del segundo capítulo, estamos en oscuridad. Por eso, al final del mensaje hicimos algo muy práctico. Hablamos de hablar con personas que necesitamos amar. Y no sé cómo les fue a ustedes con eso. Pero nosotros, yo creo que fue algo a lo mejor difícil para algunas personas. Sí querían hacerlo, a lo mejor ni siquiera sentían la necesidad de hacer algo diferente.
Bueno, el amor verdadero no se queda en palabras. Se vive, se nota en lo que uno vive y muestra de verdad que estamos caminando o en la luz o en la oscuridad, como nosotros amamos los unos a los otros, cómo tratamos los unos a los otros. Y hoy día vamos a ver un poquito más de eso en la primera parte de Juan, el capítulo 2, 9 a 14. Vamos a repasar unos versículos un poquito. Y hoy vamos a ver esto, vamos a ver la prueba del amor verdadero. Y después vamos a ver la seguridad que nosotros tenemos en Jesús. Y por esa seguridad, por esa promesa que tenemos en Jesús, también a través de eso, nosotros podemos amar a los demás. Así que voy a leer el texto ahí, 1 de Juan 2, 9 a 14. Dice esto: el que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Oremos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que me guíes esta mañana, que todo lo que hablo, Señor, sea algo que tú quieres que hable, Señor, que sea fiel a tu escritura y que también hayan cambios en nosotros, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaja en nosotros para que hayan cambios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, al final de este sermón hoy día, quiero que nosotros todos terminemos, yo creo que esto es lo que la Escritura quiere de nosotros, que nosotros terminemos cada uno con la intención de amar. Y a lo mejor pensamos en este momento, pero sí, yo amo a mis hermanos acá en la iglesia. Pero yo creo que vamos a ver un poquito de esto, que a lo mejor hay algo más que necesitamos, cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos salir de acá o aquí mismo con la intención de amar a otra persona. Y a lo mejor eso se puede ver de forma diferente, de reconciliarnos, de perdonar, de tal vez servir a otras personas. Y también haciéndolo no de nuestra fuerza, sino a través de la promesa que nosotros tenemos, que vamos a ver hoy día, que tenemos en el Señor, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha amado, que fue a la cruz para hacer todo eso, que nosotros a través de eso nosotros podemos también amar a nuestros hermanos. El amor a los hermanos es la señal de que caminamos en la luz o si no caminamos en la luz. Bueno, el amor muestra si realmente estamos en la luz. Los versículos 9 a 11 habla de eso. De nuevo, el que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que odia a su hermano aún está en tinieblas. El que odia a su hermano anda en oscuridad. Pero ¿qué significa odiar? A lo mejor tenemos una idea
mala de qué significa odiar. Así que quiero que también veamos un poquito de eso. Juan dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Muchas veces nosotros podemos pensar que odiar es gritarle a alguien, es tratarle mal a alguien, es entrar a una pelea con alguien. Pero la Biblia habla de formas distintas, ¿no es cierto?, a nosotros. El odio puede ser algo más silencioso que eso, mucho más silencioso, pero igual muy dañino para nosotros. Entonces, veamos un poquito qué podía significar eso bíblicamente. Yo creo que nosotros tenemos muchos ejemplos que bíblicamente el odio puede significar guardar resentimiento. Eso es algo que pasa mucho en la iglesia. Y a veces ni siquiera sabemos que tenemos eso. Obviamente, no perdonar a los demás. También evitar a alguien o ignorarlo por completo. También podría significar negarle amor a alguien o tener un corazón frío o indiferente. También desear que la otra persona sufra o que le vaya mal. O no querer reconciliarse. ¿Eso podría pasar acá en la iglesia? Sí, puede pasar acá en la iglesia. Y con todos nosotros. No hay nadie que fuera de eso. En el fondo, es un rechazo del amor. Es vivir desconectados del corazón de Dios y de los hermanos. En la primera parte de Juan 3:15 dice esto: todo aquel que aborrece o que odia a su hermano es homicida. ¿Alguna vez pensaste que eres un asesino? Yo no, pero he sido asesino. En Mateo 5, 21 y 22, Jesús habla acerca de que el enojo no resuelto es como asesinato en el corazón. Es lo mismo si lo hacemos físicamente o si lo sentimos en el corazón, según esto. Hebreos 12:15 dice que una raíz de amargura, ¿qué es lo que hace? Contamina a muchos. Yo le digo que me estoy predicando a mí mismo. Así que nadie lo tome como estoy predicando a nadie específicamente, porque esto es para mí. Y esto es una serie que empecé hace tiempo. Así que sepamos eso. Entonces, también quiero hablar de cuáles son los contrastes en el amor que nosotros a lo mejor podemos ver. Podemos empezar que el amor nos hace crecer. Entonces, si el amor nos hace crecer, ¿qué hace el odio? Nos hace encoger o estancar. ¿Y el amor qué hace? El amor habilita. ¿Y el odio qué hace? Debilita. No estoy refiriéndome a este lugar como los que odian y estos son los que aman. No, por tener algo. A lo mejor la conciencia. El amor conecta. El odio desconecta. El amor produce buenas decisiones. Eso es algo importante que vamos a hablar hoy día. Cuando nosotros andamos en amor, nosotros tomamos buenas decisiones. Pero cuando andamos en la oscuridad, en el odio, tomamos malas decisiones. El amor es luz. El odio es oscuridad. El amor edifica. El odio destruye.
El odio no solo daña a otros, sino más que nada daña a uno mismo, el que odia. Pero también, sí, daña a otros. Y Santiago 3:14 dice esto, a 16. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. Nosotros tenemos que saber que el odio nunca proviene del Señor. El odio no viene del Espíritu Santo, sino el odio es algo que desordena. Nosotros sabemos que el Espíritu es algo que es ordenado. Hay orden con el Espíritu. Sino el odio viene del orgullo. El odio viene de la carne. Pero el amor, cuando nos dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero ¿por qué eso es posible? Porque ya no somos en tinieblas. Cuando nosotros amamos, ya no somos las personas en tinieblas. Primera Tesalonicenses 5:5 dice esto. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y como hijos de la luz, nosotros tenemos una nueva identidad. No somos espiritualmente las mismas personas de antes. Nosotros tenemos una nueva identidad. Ya no caminamos a ciegos espiritualmente. Entonces, ¿por qué lo intentamos hacer en la carne? Muchas veces lo seguimos haciendo en la carne. Ya no estamos atrapados por el odio espiritualmente. ¿Por qué entonces queremos hacerlo en la carne? Si espiritualmente no estamos atrapados ya por el odio o el resentimiento o la oscuridad. Entonces, si espiritualmente no estamos ahí, ¿por qué queremos hacerlo en la carne? ¿Por qué seguimos haciéndolo así en la carne? Y por eso Juan nos hace una pausa acá y nos habla de esto en los versículos 12 a 14. Porque sabe que nosotros espiritualmente no estamos condenados, pero en la carne nosotros seguimos pecando. Así que 12 a 14, Él quiere recordarnos quiénes somos. ¿Cuántos acá sabemos quiénes somos? Difícil a veces saber quiénes somos, porque hemos escuchado muchas veces quiénes somos de nuestros papás, de otros, a veces de nosotros mismos, que nos produce a nosotros mismos un odio de lo que nosotros hacemos o de lo que no hacemos. Y por eso Juan hace una pausa acá. Y ya nos habla de nuestra identidad. Esa identidad en Cristo no solo nos da seguridad, sino nos da poder para poder amar a los demás. Entonces, ¿qué es esa identidad? Aquí tenemos unos versículos, si ustedes se acuerdan de los versículos antes, donde Juan está hablando de este nuevo mandamiento, que son un poquito confusos tal vez, donde Juan habla del nuevo mandamiento, pero no es un nuevo mandamiento, sino es un antiguo mandamiento, pero un nuevo mandamiento, pero un... Y nosotros podemos pensar lo mismo acá, de esto que podemos leer, pero Juan está dando una explicación acá. ¿De quiénes somos? Está hablando de personas quizás de una madurez diferente espiritualmente. Así que justo después de hablarnos del peligro de odiar a un hermano y de caminar en la oscuridad, en las tinieblas, Juan toma un momento para recordar a los efesios y también en el fondo a nosotros de algo muy importante. Y él parece que acá él no quiere desanimar a los hermanos por el odio que a lo mejor tienen, sino quiere animarles que ustedes no tienen que seguir viviendo en esto, porque ustedes murieron a eso y ahora tienen una nueva vida en Cristo. Y Él lo quiere animar en eso. Así que Juan aquí en estos versículos 12 a 14 menciona 3 grupos, hijitos o niños. Podemos ver que es un grupo.
también habla a jóvenes y padres. Y esto en el fondo no tiene mucho que ver con la edad o lo que uno hace si tiene hijos físicos en la vida real, si es un niño. Esto sino habla más de algo espiritual. Si somos personas que seguimos como niños, quizás recién conociendo al Señor, o si somos jóvenes, personas que lleven tiempo en el Señor, que luchamos la batalla y seguimos adelante, o si somos como padres, personas que están guiando a otros en la palabra. Dice esto en versículo 12, les escribo a ustedes, hijitos, porque los pecados de ustedes han sido perdonados por causa de su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Así que examinemos eso un poquito. Los hijitos o los niños, porque sus pecados les han sido perdonados, porque han conocido al Padre. Eso habla de personas que han llegado o hace poco al Señor o no han madurado mucho después de llegar a conocer al Señor. Este es su comienzo en la vida cristiana o siguen estancados después de haber conocido al Señor. Y todo empieza, por supuesto, con el perdón. No porque lo merecemos, sino por causa de su nombre. Porque por lo que Jesús hizo. Y los hijitos o los niños tienen una relación real con Dios. Sí, por supuesto. Lo conocen como Padre. Y es una alegría cuando alguien recién sabe que el Señor lo perdonó. Es una alegría y que puede vivir en eso. Y que han sido perdonados y adoptados. Así que hablamos de los jóvenes. ¿Por qué han vencido al maligno? La palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Cuántos somos jóvenes acá? Todos somos jóvenes, ¿no es cierto? Aquí vemos a los creyentes que están en la etapa de lucha y de crecimiento espiritualmente. Son activos, son fuertes, pero no por su fuerza, sino por la fuerza del Señor, por la palabra en sus vidas. Han aprendido a resistir tentación. No son perfectas esas personas, esos jóvenes. Y la fe no es solo algo emocional en sus vidas para ellos, sino es algo real, algo de todos los días. Pero siguen en una batalla, por supuesto. Entienden lo que es enfrentar algo y luchar con eso. Así que pasamos a padres. Dice, porque han conocido al que es desde el principio. Para ellos el Señor es algo que es real. Para ellos nosotros podemos ver a esas personas y ver que esas personas llevan tiempo en el Señor, tienen una convicción que son como árboles que no se mueven. Los padres espirituales son aquellos que han caminado por años, la mayoría en el Señor. Lo conocen profundamente. Su amor y su fe han sido probados y ellos han sido madurados a través de los desafíos. Ya no se trata solo de victoria o de emoción, sino de una relación firme con Cristo. Han llegado a conocer a Jesús, no solo como Salvador, sino como amigo también, y también sobre todo como Señor de sus vidas. Nosotros, no importa dónde estamos nosotros, si somos niños, si somos hijitos, si somos, yo creo que todos somos hijitos de una forma u otra en el Señor, ¿no es cierto? Y también no importa si somos jóvenes, si llevamos tiempo en el Señor y estamos luchando, o si somos padres espirituales,
Todos nosotros podemos entender que el Señor nos ama, que el Señor nos ha perdonado. Y a través de eso nosotros podemos amar a los demás. Y yo creo que algo importante de este pasaje es para todos nosotros, que no importa si somos hijitos, si somos niños, si somos jóvenes, si somos padres, todos nosotros estamos expuestos a la tentación, a la posibilidad de odiar a nuestro hermano o nuestra hermana. Así que tengamos eso en mente. ¿Y qué tenemos con eso? Que hay una conexión clave, que es solamente una persona que sabe que es amada por Cristo puede amar como Cristo amó a los demás. Creo que este pasaje es aquí para nosotros, a entender primero que nosotros hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados, seguimos pecando, cada uno de nosotros. La tentación de sentirnos heridos siempre está. La tentación quizás de herir a otros siempre está. De tener celos de otros o de otras cosas. Y esas son justamente las cosas que nos hacen odiar a otros. O que nos hacen sentir que tenemos una razón para odiar a otros. Y quiero recordar que odiar algo no siempre es algo fuerte, sino es algo casi silencioso para muchos de nosotros. Para todos, yo diría, la tentación de odiar siempre está. Así que veamos un poquito más de este texto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, empecemos a hacernos esta pregunta. ¿Amamos o no? El odio es igual a caminar en la oscuridad. El odio es tan sutil. Y yo viví esto hace unos años. Y quiero contarles una historia de esto para que ustedes a lo mejor se puedan identificar. A lo mejor están en algo similar. Hace unos 6, 7 años, yo empecé a caminar ciegamente. Algo nos pasó a la Carolina y yo con alguien muy conocido, alguien muy querido. Y fue algo que la verdad que nos costó mucho en sentimientos, porque fue alguien que conocimos hace muchos años. Y fue como algo bien fuerte lo que pasó. No fue algo ilegal, ¿no? Esta persona tenía todo su derecho de hacer lo que hizo con nosotros. Pero fue una omisión de contarnos algo que estaba pasando. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, ya había un contrato por medio, legalmente, un contrato por medio que no protegía a nosotros. Y en el fondo fue seguir en algo con esta persona por unos años y nos costó millones de pesos, millones, literalmente. Y se pueden imaginar el rencor que yo tenía, en el principio la rabia que tenía, pensando lo que hizo esta persona era para protegerse, que le dio lo mismo si estaba quizás quitando comida de la boca de mis propios hijos. Así me sentía, que hizo lo que hizo para protegerse, para que ella saliera bien y nosotros estamos ahí, no le preocupó a nosotros nomás. Y así me sentía, pero no me di cuenta. Yo le pude pedir perdón, pero ¿cómo me quedé? Me quedé un par de años trabajando con esta persona, con rencor, y cada vez se fue peor, cada vez que volvía a pensar en eso.
por una omisión de una verdad, algo que estaba pasando. Y durante años eso me fue cegando. No me daba cuenta, pero empecé a caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque yo no podía dejar eso. Seguía pensando en eso siempre, lo que hizo y lo que sentí que me había hecho a mí mismo. Para su ganancia, para mi perdición. Y todo porque estaba guardando rencor. Y el rencor no solo me robó la paz, que a lo mejor sí ella hizo de mala forma, pero ¿dónde estaba yo? ¿Acaso el Señor me había dejado que no iba a dar comida a mis hijos? No, para nada. Yo igual seguía con rencor, pensando que me había hecho eso a mí, que me victimicé, pensando en eso. Yo empecé a caminar en la oscuridad y no me dejó hasta que yo seguí en la oscuridad. Yo estaba andando ciego y en eso no podía ver qué estaba delante de mí en muchas situaciones. Tomé malas decisiones que no tenían nada que ver con eso. Experimentamos dificultades en nuestro matrimonio porque yo no podía dejar eso. Así que seguí en eso hasta el momento en que el Señor me humilló y yo tenía que soltar eso. No fue porque quise, sino porque fue una obligación. Cuando el Señor te humilla, muchas veces es una obligación. Hay que hacerlo o morir. Y yo en ese momento no quería morir. Así que escogí eso, la humildad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por humillarme. Fue algo muy difícil, pero el Señor me humilló. Gracias a Él. Y doy gracias a Dios porque con el tiempo eso me mostró. Fui de preguntar por qué a preguntar para qué. Y era para que el Señor me humillara, para que el Señor hiciera algo conmigo. Así que sigamos ahí adelante. El amor es igual a caminar sin tropiezos. Ustedes han sentido ese amor del Señor y sienten el amor del Señor y piensan, no importa lo que me hacen, yo puedo amar, no importa que me roben millones, yo puedo amar, no me importa que me echen de trabajo, yo puedo amar, no importa que hablen de mí, yo puedo amar. Difícil, ¿no es cierto? Difícil. Yo encuentro que hay dos formas de caminar en la oscuridad. Y yo creo que debemos hablar de eso. Después de leer estos versículos 9 a 11, ¿cómo es que nosotros podemos caminar en la oscuridad? Ahora quiero que piensen por un momento, ¿cómo caminamos cuando no hay luz? ¿Ustedes han estado en un lugar donde no se puede ver ni la mano delante de uno? Sí, yo creo que todos nosotros. Yo en una cueva en los Estados Unidos, una cosa tremenda, que uno no puede ver ni nada delante de uno. ¿Y cómo caminamos así? Yo creo que cada uno, hay como dos formas de caminar así. O caminamos así lentamente, intentando escuchar. Ya, nosotros podemos caminar así, también espiritualmente. Así. No hice nada malo. Yo amo a mi hermano. A lo mejor no le gustó lo que yo hice, pero yo lo amo y estoy bien. Estoy bien. Nosotros podemos caminar así. A veces, cuando caminamos en la oscuridad, caminamos así. Y eso espiritualmente refleja un orgullo. Pensamos que estamos bien, que sabemos que nosotros somos quizás más espirituales que los demás hermanos.
que nosotros no necesitamos ayuda. Nos sentimos quizás alertas que nosotros sí somos más espirituales que los demás. Pero en esa postura muchas veces miramos, ¿de qué forma? Miramos hacia abajo a los demás hermanos. No físicamente, sino a las personas. Soy más espiritual quizás que otros. Sé más de la Biblia que ellos. A lo mejor no soy tan pecador como los demás hermanos. Y a veces incluso decimos, ¿te sientes mal porque yo hablé la escritura, porque te corregí? ¿Te sientes mal? Lo siento, pero es bíblico y doctrinalmente correcto lo que te dije. Puede ser así, por supuesto, puede ser así. Pero en ese afán muchas veces de ser doctrinalmente correctos o sentirnos tal vez más espirituales que otros, se nos olvida lo más importante, el amor. Pensamos que estamos en la luz, pero el orgullo espiritual muchas veces nos ha cegado. Andamos caminando así, sin darnos cuenta que tenemos los ojos cerrados, muchas veces. Otras veces nosotros podemos caminar de otra forma en la oscuridad. Si no estamos caminando así, ¿cómo caminamos en la oscuridad si no podemos ver nada delante de nosotros? Podemos estar así, con la cabeza agachada, mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Nosotros podemos caminar así también espiritualmente, cegados, sin saber qué está delante de nosotros. Muchas veces los hombres y las mujeres caídas miramos al suelo. A veces lo vemos como una humillación. Estamos siendo humildes, mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Ya mira lo que todos los demás me hicieron a mí. Y nos hacemos víctimas, como yo hice con lo que me pasó conmigo y con la Carolina, con esa persona. Me hice una víctima. No decimos, nosotros muchas veces nos decimos, nadie me quiere. Siempre me fallan, siempre hablan mal de mí. No puedo hacer esto. Pero eso también es una forma de vivir en tinieblas. No es una forma de ser humildes, sino de vivir muchas veces en tinieblas, en la oscuridad, centrados en nosotros mismos. Cuando andamos así espiritualmente, estamos centrados en nosotros mismos. Nosotros cuando miramos abajo, ¿qué más no podemos hacer? Igual a la persona que mira hacia así, cuando nosotros miramos abajo, no podemos ver a los demás hermanos espiritualmente. Todo, si miramos arriba espiritualmente, si miramos abajo espiritualmente, nosotros no podemos ver nada. Estamos mirando, ¿dónde? A nosotros mismos, cuidándonos a nosotros mismos. Yo soy mejor. Yo soy peor. Nadie me quiere. No importa en qué forma uno está mirando a sí mismo. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Marcos nos dijo, Él nos habló de eso. El llamado de Dios no es mirar hacia arriba con orgullo, ni mirar hacia abajo con una tristeza o un pobre de mí actitud, sino a levantar la mirada y fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, como dice Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Porque cuando nuestros ojos están en Jesús, ¿dónde pueden estar? Estamos fijados en el amor de Jesús.
podemos ver con claridad lo que Jesús quiere para nosotros. Podemos amar con sinceridad a los demás hermanos, porque sabemos que el Señor nos ama a nosotros. Podemos caminar sin tropezar a nosotros mismos, sin hacer tropezar a nuestros hermanos, porque Él es la luz. Y si estamos en Él, ya no caminamos en oscuridad. Cuando levantamos la mirada y fijamos en el Señor y tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Ya no estamos atrapados en el orgullo, ni en la autolástima. Empezamos a ver con claridad y a caminar en la luz. Pero mirar a Jesús no es solo una idea bonita. Implica dar pasos concretos de empezar a amar a los demás hermanos. Y por eso Juan nos muestra que salir de la oscuridad y del odio no es un salto mágico, sino requiere pasos, requiere fuerza de nosotros. Implica que nosotros hagamos algo. Y no es de un día al otro que los sentimientos muchas veces cambian, sino muchas veces los sentimientos cambian al mirar a Jesús. Empezar a hacer lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Y por eso Juan nos muestra que salir de la oscuridad y del odio es algo que nosotros tenemos que hacer. Así que quiero compartir con ustedes unas sugerencias, algunos pasos que nosotros podemos tomar para salir del odio al amor, de salir de la oscuridad a entrar a la luz. Entonces, primero hacernos algunas preguntas. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estás caminando tú hoy en día? A lo mejor no estás caminando así ni asá, sino mirando hacia Jesús. Y puedo decir que bueno, pero yo creo que a lo mejor algunos no están caminando así. Así que hacemos esa pregunta, ¿cómo estás caminando? ¿Mirando con los ojos fijos en Jesús o mirando hacia arriba con orgullo o mirando hacia abajo? Con una humildad, no como el Señor nos pide, sino una actitud pobre de mí. También, ¿a quién has dejado de ver con los ojos del amor de Jesús? A lo mejor tenemos que pensar en eso. ¿A quién tenemos que amar? ¿A quién hemos dejado de amar? ¿A quién necesito amar esta semana como Cristo me amó a mí? ¿Y qué acción concreta voy a tomar para poder perdonar tal vez? ¿Para poder reconciliar con esa persona o servir a esa persona? Así que pensemos, voy a empezar a dar algunos pasos que a lo mejor podemos tomar para salir de la oscuridad y entrar a la luz. Primero que nada, yo creo que es importante pedirle perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso, 1 de Juan 1:9. ¿Y por qué empezar ahí? Antes de mirar al otro, nosotros también tenemos que mirar a nosotros mismos. Empezamos con una oración, quizás. Necesitamos empezar con una oración. Señor, perdóname por el odio, por el orgullo, por el rencor, por guardar resentimiento en mi corazón. Y con eso nosotros podemos arrepentirnos delante del Señor y reconocer que guardar odio es una ofensa y es pecado y requiere limpieza. Así que la segunda cosa que podemos hacer es reconocer nuestro propio pecado. Nosotros muchas veces cuando odiamos estamos mirando hacia abajo en vez de mirar hacia adentro, en el sentido de reconocer que nosotros también somos pecadores, que nosotros también muchas veces en un conflicto tenemos nosotros también una culpabilidad que tenemos que ver.
En Mateo 7:3 dice esto: ¿por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y por qué empezar así? La humildad que nosotros podemos tener de reconocer que somos también pecadores abre el camino a la gracia del Señor. A veces odiamos porque no vemos nuestra propia parte en la situación. Así que con eso nosotros podemos orar al Señor que nos muestre nuestro corazón, dónde estamos mal nosotros, y anótalo y reconocer cualquier actitud que nosotros tenemos que no está bien, y la palabra o acción que hay que tener. 3, nosotros podemos perdonar a la otra persona, incluso antes de hablar con esa persona, si es que nosotros tenemos que hablar con ellos. El versículo de Colosenses 3:13 dice eso: soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. El perdón es algo que haces delante de Dios. No depende de que si la otra persona se arrepienta o no, sino te libera a ti cuando nosotros perdonamos. Así que nosotros podemos decirle al Señor: perdona a esa persona, Señor. Perdóname a mí por lo que yo he hecho, y esa persona también. 4, habla con la persona si es necesario. No siempre es necesario hablar con la persona, y con un corazón limpio después de haber pedido perdón al Señor. Mateo 18: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonestéale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Y es ahí muchas veces donde nos equivocamos, muchas veces. En vez de ir a hablar con nuestro hermano, hablamos con los demás hermanos de lo que a lo mejor nosotros sentimos que esa persona nos hizo a nosotros. Y eso justamente es un pelambre que hace lo que hablamos en el principio, que contamina a otras personas. ¿Y por qué hacemos eso? A veces Dios quiere restaurar la relación que nosotros tenemos, pero esa conversación debe venir después del perdón y no desde la rabia. Y si nosotros tenemos que hacerlo, hablar con el hermano y no con los demás. 5, reconocer la humanidad de la otra persona. ¿Escuché algo? ¿Alguien preguntando por algo? Sí, tenemos que reconocer la humanidad de la otra persona. Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nosotros no sabemos muchas veces de la otra persona, no sabemos sus heridas, no sabemos lo que justo pasó esta mañana tal vez con ellos. Las personas heridas hieren a otras personas muchas veces, ¿no es cierto? Cuando odiamos, deshumanizamos, pero todos somos pecadores. Tal vez esa persona que te hizo daño a ti actuó de una herida, una trauma. Nosotros muchas veces no sabemos por qué. Y muchas veces cuando vamos y hablamos con esa persona, casi siempre nosotros nos damos cuenta que esa persona no tenía para nada ninguna mala intención de causarnos daño a nosotros. Y por eso es tan bueno hablar con los hermanos cuando hay un desacuerdo. 6, llévalo todo a la cruz. Reconoce tu identidad en Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si es así, ¿por qué nosotros seguimos
Si ya fuimos crucificados juntamente a Cristo, entonces, ¿por qué queremos vivir en eso? ¿Por qué no llevamos todo a la cruz y darnos cuenta que el Señor murió por mí, pero también murió por nuestro hermano? Murió por las personas con quien yo tengo conflicto. Y dejar que el Señor vive en nosotros. Primero de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Reconocer nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Es así cuando nosotros conocemos al Señor. Al recordar quién eres en Cristo, puedes amar como Él ama. Ya no vives en el odio, sino en la gracia, porque Él vive en ti, su Espíritu Santo. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que a lo mejor no hacemos nada. A lo mejor tomamos acción. A lo mejor tenemos que hablar con algún hermano. Yo no sé, pero nosotros tenemos que todos amar a los demás hermanos, como Cristo nos amó a nosotros. Tenemos que caminar en la luz. En la luz es el amor. Nosotros, cuando no amamos a los hermanos, nosotros empezamos a caer nosotros, empezamos a fijarnos la mirada en la acción, en el mal hecho y no en Jesús. Fijémonos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, de nuestra identidad. También reconocer que el Señor te perdonó a ti. Y por lo mismo nosotros podemos perdonar a nuestros hermanos y caminar en ese amor. Eso. Oremos. Me gustaría, si fuera posible, los músicos y Mauricio, si pueden venir adelante. Una canción que escuchamos, que